Vergara, como tal, es graduado como doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialidad en ginecología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y una subespecialidad en la Universidad de Barcelona. Con esta bienvenida, a la vez agradecerles por su predisposición y agradecerle también al doctor Vergara por su apoyo, por siempre poder contar con él. Le doy la bienvenida y le doy paso. Doc. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés, por la invitación y gracias a todas las personas por estar aquí presentes. Para mí realmente es muy satisfactorio, es un honor poder compartir cierta información con todos ustedes. Desde hace algunos años vengo participando con los chicos, les conozco desde que estaba en el preuniversitario y para mí realmente es bastante bonito verles cómo van creciendo, cómo van avanzando con el tiempo en la carrera y es para mí un honor participar en estas charlas para ustedes, muchachos. Bueno, ahora les vengo a compartir algo de información muy importante, muy relevante. Voy a compartir pantalla, creo que ya tengo el permiso. Sí, doc. No sé si todos ven. Ah, ya se puede ver. Perfecto. Bien, como ustedes ven el título, el tema que vamos a hablar ahora es sobre anticoncepción. Es un tema súper interesante. No voy a abordar todos los temas que implican la anticoncepción porque es un tema bastante largo. Vamos a abordar lo más importante. Podríamos en otro momento conversar un poco sobre anticoncepción de emergencia, aunque sí voy a topar ciertos detallitos referente a este tema. Y más que nada quería contextualizar el enfoque que quiero dar a esta charla. Muchas veces nosotros como médicos nos preocupamos mucho sobre cuáles son los efectos adversos, sobre cuál es la eficacia del método anticonceptivo, nos preocupa sobre cuándo tiene que tomar cierto anticonceptivo, cierta píldora, a qué momento se debe colocar una inyección, pero nunca se aborda el tema relacionado a cómo se prescribe un método anticonceptivo y cómo se debe abordar la consulta de prevención de salud sexual y reproductiva sobre la anticoncepción. Todos me escuchan claro. Si quieren hacer preguntas pueden dejarles en el chat o pueden alzar la mano y podemos hacer esta charla algo interactiva para que todos ustedes puedan también participar. Y en realidad este abordaje que nosotros debemos dar pues es una decisión bastante compleja que muchas mujeres y hombres tienen un poco de dificultades para poder tomar cierta decisión en el momento de decidir qué método anticonceptivo van a utilizar. Y esta es una decisión que nosotros debemos asesorar y que actualmente las corrientes y la tendencia sobre el manejo de los métodos anticonceptivos ya no es tan impositiva en el que el médico le impone al paciente uno o tal método anticonceptivo, sino que más bien este proceso se realiza entre el proveedor y el paciente que está siendo asesorado. Entonces, ¿cómo se debe asesorar de forma correcta en anticoncepción? Pues, como ya les había dicho, es una decisión compartida. Ahora mucho hablamos sobre la autonomía y también hablamos sobre tanto la autonomía como la decisión que tiene el paciente sobre su salud. Esto es una particular una condición muy importante en cada uno de los pacientes y que nosotros también debemos aplicarla dentro de la anticoncepción. Eh, esta decisión que nosotros vamos a tomar en relación a qué anticonceptivo vamos a ofrecer a cada una de las pacientes va a depender mucho de los valores que tiene una mujer o un hombre en relación al método anticonceptivo, las necesidades individuales
y vamos a ayudar a que el paciente tome la decisión por él mismo, ya que el contexto de cada uno de ellos es totalmente diferente. Nosotros no conocemos cuáles son las realidades de cada una de las personas, que pueden estar relacionadas, por ejemplo, a la responsabilidad que tienen para cierto uso de método anticonceptivo. Vamos a hablar también sobre el costo que tiene el método anticonceptivo, las creencias, los mitos, las realidades que han vivido cada una de las pacientes sobre las experiencias que han tenido con uno u otro método anticonceptivo. Y podemos decir que los tipos de asesoramiento que nosotros tenemos son de 3 tipos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen, en el primer tipo, la paciente que está siendo muy, está conversando, está mirando, es una mujer que está oyendo todo lo que dice el médico en relación al método anticonceptivo. En la segunda imagen vemos aquí el mesero que le ofrece una carta de métodos anticonceptivos y la paciente es la que escoge. Y la otra, el otro tipo de asesoramiento que podemos dar es en base a un escalonamiento en relación a la eficacia que tienen los métodos anticonceptivos. Entonces aquí viene mi pregunta: ¿qué tipo de asesoramiento creen ustedes que puede ser más pertinente? Uno enfocado hacia los diferentes valores, hacia las diferentes decisiones, experiencias, sensaciones que tienen las mujeres y los hombres en relación a la decisión del método anticonceptivo, o vamos a dar una carta, nosotros vamos a poner una carta, vamos a ofrecer un menú, vamos a decir: señora, usted tiene estos anticonceptivos y puede escoger el que usted quiera, sin importar sus efectos adversos, el costo, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado están los en base a la seguridad, ¿sí? Y hay que poner en contexto en el que las pacientes son expertas en sus propias necesidades. Ellas son las expertas en sus enfermedades, son las expertas en sus ciclos menstruales, en sus efectos adversos, son expertas en, por ejemplo, conocerse si tienen dolores de cabeza, si tienen varices, si se olvidan o no un método anticonceptivo, si son muy responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el médico es experto en conocer los efectos adversos, la seguridad, la forma de utilizar el método anticonceptivo en general, ¿no es cierto? ¿Y qué ventajas tiene todo lo que yo estoy hablando? Pues en realidad muchos estudios han demostrado que esta técnica para poder prescribir métodos anticonceptivos, primero mejora la capacidad de que las pacientes tomen decisiones informadas, coherentes con sus propios valores y aumenta el conocimiento del paciente en relación al uso del anticonceptivo. Por otro lado, las mujeres están más satisfechas con la experiencia de la consejería y su método que si nadie les asesora. Tienen una mejor aceptación del método anticonceptivo, a pesar de que pueda existir ciertas limitaciones, dificultades en relación al uso del anticonceptivo. Muchas tienen una aceptación adecuada al método anticonceptivo y no lo suspenden y lo usan de forma adecuada y por ende es bastante seguro para ellas. Y las pacientes que se les impuso un método anticonceptivo evitan ir al médico en el futuro porque posiblemente si le impusieron un método en el futuro ya no van a tener la predisposición para ir de nuevo a buscar otro porque su experiencia fue negativa. Y muchas mujeres valoran recibir apoyo de los proveedores en el proceso de tomar una decisión en lugar de no recibir nada. ¿Cuál es el paso, uno de los pasos más importantes? Que aquí pongo esta imagen de la película de Robbie Williams que interpreta a Patch Adams, en el cual es un médico empático que un gran carisma, que utiliza la alegría como parte de su terapia. Y pues es importante que ustedes, y este es un tip que les voy a dar para que ustedes en el futuro lo tengan con sus pacientes, y es que en primer lugar hay que generar una relación adecuada, una relación empática con el paciente, poniéndonos un poquito en el lugar del paciente para saber y poder conocer cuáles pueden ser sus propias
sus propias inquietudes, ponernos en el lugar sobre qué es lo que le convendría mejor, etcétera. Entonces, primero, es básica para la atención médica establecer una relación empática. Es de particular relevancia que el asesoramiento anticonceptivo dado por el personal sea sensible y como consejo, incorporar conscientemente una pequeña charla al comienzo de su visita para establecer una relación terapéutica positiva con su paciente va a mejorar muchísimo esta buena relación. O sea, primero, cuando ustedes se acerquen a un paciente, conózcanle al paciente. Pregunten y apréndase el nombre de la paciente. Ya no estamos hablando de la paciente que viene por la T de cobre, sino estamos hablando de María José Zambrano, una chica de 26 años que tiene 2 hijos y que vive en el sur de Quito, tiene una condición socioeconómica inadecuada y que ella busca tener un método de planificación familiar muy seguro que le permita desarrollarse bien en el futuro. Entonces, en este texto ustedes van a ir valorando cuáles van a ser las mejores estrategias para la anticoncepción en este tipo de pacientes, principalmente conociendo todo en relación a ella, no solamente sus antecedentes ginecobstétricos, sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos, sus cirugías, etcétera, que es importantísimo, pero yo creo que también es muy importante conocer de esta paciente si tiene algún valor en especial en relación al uso de métodos anticonceptivos. Posteriormente, la atención de planificación familiar no debe tener un enfoque singular en la prevención de embarazos no deseados exclusivamente. Y esto es algo muy importante porque no siempre el embarazo no deseado es malo, ¿sí? Hay muchas parejas que pueden tolerar un embarazo no deseado, o sea, no lo planificaron, pero sí lo querían, o tal vez no llegó en el momento que ellos lo esperaban, pero sí lo aceptan como tal. Por ende, no nos vamos a basar exclusivamente en el embarazo no deseado. Vamos a también, esto es consistente en las preferencias de todas las mujeres y es necesario para optimizar los resultados en salud, ¿sí? Y esto va evolucionando desde el asesoramiento directivo a nivel clínico y la provisión de educación hasta el asesoramiento personalizado que incluye a la paciente. Como paso número 1, lo que vamos a hacer es identificar a las pacientes para quienes este asesoramiento es apropiado. O sea, qué pacientes necesitan métodos de planificación familiar. Y como tip principal, por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres en el estado posparto, mujeres después de un aborto, mujeres con enfermedades catastróficas que vamos a hablar en el futuro, mujeres con condiciones especiales, etcétera. Entonces, vamos a indicar qué pacientes podrían ser candidatas por un método anticonceptivo. Preguntamos a las mujeres si desean evitar el embarazo ahora o por cuánto tiempo. Esto es importante porque dependiendo de eso, hay muchas pacientes que vienen, doctor, sabe que yo quiero salir de viaje, me voy 6 meses a Argentina a estudiar y necesito utilizar un método anticonceptivo por esa época, pero ya regreso. Y en ese momento yo decidiré si quiero tener hijos o no. Entonces, posiblemente sus opciones terapéuticas sean diferentes. A otra mujer que dice, no, doctor, yo ya no quiero tener hijos nunca más. Necesito un método anticonceptivo que me permita vivir sin hijos en el futuro. Entonces, ahí vamos a evaluar otro tipo de métodos anticonceptivos. ¿Sí? Vamos a conocer las condiciones médicas que podrían afectar la seguridad de los métodos anticonceptivos, como por ejemplo, pacientes fumadoras, pacientes obesas, pacientes hipertensas, pacientes con antecedentes de cáncer, ¿sí? Es muy importante evaluar en estas pacientes porque aumenta ciertos métodos anticonceptivos tienen indicaciones y contraindicaciones para una población específica. Vamos a utilizar posteriormente los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el uso de los métodos anticonceptivos. Les voy a poner una gráfica después. Y vamos a identificar las preferencias que tiene cada paciente, dejando al final la decisión de la paciente. Entonces, haciendo todo esto y, por ejemplo, haciendo un ejercicio en el que nosotros vamos a ver que una mujer ya no quiere tener hijos, por ejemplo. Preguntamos en qué tiempo quiere tener, no quiere tener ahora, ni nunca en el futuro. Entonces, posiblemente esta mujer sea una buena candidata para tener una ligadura o utilizar un implante, por ejemplo, o una T de cobre, que pueden ser anticonceptivos de larga duración y que le van a dar una gran seguridad a esta paciente.
pero esta paciente lamentablemente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, por ende ya no puede utilizar la T de cobre. Y esta mujer no quiere por ningún motivo realizarse una cirugía. Por ende, en esta paciente podría ser muy útil un implante que le permite tener una gran seguridad. Entonces, debemos hacer esos ejercicios, ¿no? Con las pacientes. Ustedes pueden ver aquí el cuadro de la categoría, los criterios de elegibilidad, en el cual hay cuatro categorías, perdón. En el número 1, en el cual nosotros podemos distinguir aquellas condiciones preexistentes en las que no existen restricciones para el uso del método anticonceptivo, son los categoría tipo 1. La categoría 2 es condición en la que en general las ventajas de usar el método anticonceptivo superan los riesgos teóricos o comprobados de este. El categoría 3 es una condición en la que en general los riesgos teóricos o comprobados superan a las ventajas de usar este método. Y la categoría 4 es una condición en la que presenta un riesgo de salud inadmisible si se usa el método anticonceptivo. Entonces, en base a estas 4 categorías, nosotros vamos a ir escogiendo nuestros métodos anticonceptivos. Por otro lado, las preferencias por las características de los métodos anticonceptivos a considerar deben ser las siguientes. Por ejemplo, la efectividad del método, la frecuencia con la que se toma o se usa el método y cómo se toma y cómo se usa el método, los cambios en la menstruación. Hay mujeres que, por ejemplo, no toleran no tener menstruaciones y hay otras que, por otro lado, desearían no tener menstruaciones. Por ende, este es un criterio muy importante. Por otro lado, están los efectos secundarios, los beneficios no anticonceptivos que tienen muchos métodos anticonceptivos y cómo va a ser el retorno a la fertilidad y la intimidad. Esto es algo muy importante porque muchas pacientes se preocupan en demasía qué va a pasar después con su capacidad reproductiva. Por ende, es importante tomar en cuenta todas estas características. Y antes de asesorar a una paciente para darle un método anticonceptivo, tenemos que abordar cuáles son las creencias, los mitos, las verdades, de manera respetuosa, sin burlarnos, porque existen muchas ideas que tienen las pacientes y que incluso yo creo que en este momento podríamos tener. No sé si es que ya pueden soltar algunas preguntas en relación a los mitos, a las verdades de los métodos anticonceptivos que reciben las pacientes a través de las redes sociales, de sus amigas, de sus vecinas, de los familiares, etcétera. Entonces hay que abordar de manera respetuosa, que no descarte estas preocupaciones, pero que vamos a abordar en base a la evidencia científica cuáles son estos, cuáles en realidad es la realidad de estos métodos anticonceptivos. El asesoramiento posterior a la selección del método debe proporcionar a cada mujer información sobre cómo se empieza a cómo comenzar con el método anticonceptivo. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados debemos utilizarlos desde el primer día de la menstruación, por ejemplo, o los inyectables. Por otro lado, la T de cobre no necesita una mujer estar menstruando para poderse colocar el método anticonceptivo, siempre y cuando haya una gran certeza de que esa mujer no esté embarazada, ¿sí? Por ejemplo, si se coloca un implante al día 7, 8 de la menstruación, ¿qué tan seguros vamos a estar de que ese método empiece a funcionar inmediatamente? ¿Será necesario utilizar un método complementario, etcétera? Entonces, por esas razones es importante indicar cómo comenzar el método anticonceptivo. Segundo, cómo optimizar el uso. ¿Es mejor tomar en la mañana? ¿Es mejor tomar en la noche? ¿Es mejor utilizarlo cuando está menstruando? ¿Es mejor utilizarlo todos los días? ¿Es mejor utilizarlo de vez en cuando? Etcétera. Todas esas cosas vamos a indicar a la paciente. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios que van a presentar? Y esto es algo muy importante porque muchos colegas evitan hablar sobre los efectos adversos por miedo tal vez a que la paciente rechace el uso del método anticonceptivo. Y es que esto es algo, yo creo que es peor que una mujer se note, o sea, más que nada como experiencia y también el médico va perdiendo su credibilidad en relación al uso del anticonceptivo, porque no existe método anticonceptivo que no tenga efectos adversos, no hay ninguno que tenga
que tenga ningún efecto adverso. Por ende, debemos hablar sobre los efectos secundarios que pueden experimentar. Posteriormente, tenemos que hablar con las pacientes qué atención de seguimiento necesita. Y es que una mujer que acude a una asesoría o consejo de anticoncepción, debemos indicarle que al menos una vez al año debe hacerse revisar cómo está funcionando su anticonceptivo. Eso es por ley, eso debemos indicar a las pacientes. No por el hecho de que tienes un anticonceptivo de larga duración te vas a perder 3 años. O no porque tienes una ligadura te vas a perder 3 años. Debemos ver si está funcionando. Por ende, un asesoramiento dependiendo de cada una de las necesidades que tiene la paciente. Aparte de eso, vamos a indicarle a la paciente cómo acceder a la atención si desea discutir la descontinuación o el cambio de método anticonceptivo y analizar la anticoncepción de emergencia y la protección en contra de enfermedades de transmisión sexual. Que en la última década, muchas mujeres y muchas parejas han visto bastante útiles este tema, ya que las enfermedades de transmisión sexual han tenido un rebrote muy importante en los últimos 10 años. Por ende, la combinación de métodos anticonceptivos, tanto para prevención de embarazo como para prevención de enfermedades de transmisión sexual, va generando gran fuerza entre las parejas y va haciendo esta una gran oportunidad para poder hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, identificar qué pacientes van a necesitar una pastilla de anticoncepción de emergencia y también cuáles van a ser las pacientes que pueden requerir prevención para enfermedades de transmisión sexual. Existen poblaciones especiales, como por ejemplo los adolescentes, que tienen variaciones de su desarrollo, que tienen barreras en su acceso, que requieren un asesoramiento más directivo. Entonces, por ende, estas son poblaciones muy importantes que debemos abordar. Por otro lado, las mujeres posparto tenemos que discutir el método anticonceptivo durante el embarazo y dar información sobre la seguridad en el periodo posparto inmediato de la lactancia, ¿sí? Porque ya hay pacientes que van definiendo en el proceso del embarazo si quieren tener más hijos o no y en qué momento quieren tenerlo. Entonces es importante discutir en la atención prenatal cuál va a ser el método anticonceptivo que va a utilizar después. Y algo que yo sí recomiendo a todos los pacientes, a todos los médicos que hacen salud, que realizan atención posparto, es que ofrezcan a todas las pacientes en el puerperio un método anticonceptivo. Y es que existe la opción de utilizar el anticonceptivo del dispositivo intrauterino y se lo puede colocar 10 minutos después del parto. Entonces, es importantísimo, o incluso una ligadura. Es importante evaluar esto, porque hay pacientes que sí quieren. Y es fácil colocar una T después del parto, siempre y cuando no exista complicaciones después del parto. Si la paciente tuvo un parto normal, sin complicaciones, un alumbramiento completo de la placenta, incluso si fue parto o cesárea, se puede colocar un dispositivo intrauterino inmediatamente después del parto. Por otro lado, hay que analizar los riesgos potenciales aumentados asociados con el control entre embarazos, porque es importante asesorar a las pacientes, ya que el intervalo corto entre embarazos es muy peligroso, ya que aumenta el riesgo de tener complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, aborto, ruptura prematura de membranas, etcétera. Tantas complicaciones que existen. Y una población que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta son las mujeres después del aborto, porque aquellas, se conoce, o varios estudios a través de encuestas han demostrado que el 60% de las pacientes no desean hablar de anticoncepción en el momento del aborto porque se sienten afligidas, sienten que han sufrido una pérdida, sienten que no pueden tener hijos y eso les crea miedos, dudas, incertidumbres, y hablar sobre anticoncepción después de un aborto puede ser traumático y puede ser incluso hasta negativo para ciertas parejas. Y entonces, este sí es un tema que debemos evaluarlo adecuadamente, porque después de un aborto yo recomendaría conversar de anticoncepción en aquellas mujeres, por ejemplo, perimenopáusicas o mujeres que están sobrepasando los 40 años de edad o que ya tienen muchos hijos. Porque este tipo de eventos se pueden volver a repetir. Una mujer más de 40 años, nosotros conocemos que es uno de los principales factores de riesgo para tener complicaciones como, por ejemplo, síndrome de Down, trisomías, preeclampsia. Entonces, tener un embarazo a esta edad puede ser bastante peligroso, incluso más peligroso que utilizar algún método anticonceptivo. Por ende,
brindar asesoramiento en ciertas mujeres. Por ende, vamos a escoger bien la población, qué mujeres podrían ser candidatas para un anticonceptivo después de un aborto. Y hay que tener mucho cuidado en insistir en brindar asesoramiento cuando los pacientes no lo desean, porque esto puede tener un potencial en contribuir a un mayor estigma asociado con recibir atención del aborto. O sea, si vamos a presionar a las pacientes en el momento que han abortado, puede ser muy contraproducente. Por otro lado, están aquellas pacientes que tienen condiciones médicas crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo, porque hay que ver la seguridad de ciertos métodos anticonceptivos y se debe mantener una autonomía reproductiva de la paciente. No porque es diabética no va a tener, o sea, vamos a obligarle a tener anticoncepción. No porque es hipertensa vamos a obligarle a utilizar un anticonceptivo. Entonces vamos a mantener la autonomía y las decisiones de cada paciente. Ahora, claro, hay condiciones específicas que son contraindicadas del embarazo. Por ejemplo, el cáncer de mama puede ser contraindicado totalmente. Entonces, este tipo de enfermedades tenemos que abordar adecuadamente. Y puede haber un posible papel de la anticoncepción de emergencia y la disponibilidad y seguridad de aborto en caso de que ocurra un embarazo no deseado, pueden ayudar a las mujeres a tomar decisiones autónomas e informadas. La obesidad. Las mujeres con obesidad se les puede ofrecer todas las opciones anticonceptivas, incluidos los anticonceptivos orales combinados de estrógeno y progestina. No hay contraindicaciones. Son clase 2, por ende sí pueden utilizar mujeres obesas anticonceptivos orales combinados. Las mujeres con trastornos del uso de sustancias, esta es una población muy importante y a veces muchos pacientes, muchos médicos que están evaluando mujeres que tienen antecedentes de abuso de sustancias, pueden sesgar un poquito el tipo de método anticonceptivo que podrían utilizar las mujeres hacia anticonceptivos de larga duración, por ejemplo. Entonces hay que ver qué pacientes son más aptas, tratar de ser muy empáticos, tratar de abordar de forma adecuada a este tipo de pacientes, ofrecer el mejor anticonceptivo posible, pero siempre mantener y respetar la necesidad de cada una de ellas, ¿sí? Hay muchas mujeres que usan anticonceptivos que tienen también problemas relacionados a su menstruación y la fertilidad, porque mientras están usando cocaína o otro tipo de drogas estupefacientes, podrían ver trastornos en su ciclo menstrual. Por ende, a veces puede ser un reto utilizar de forma adecuada estos métodos anticonceptivos. Otra población es aquella paciente que viene a decidir retirarse el DIU o el implante. Y muchos médicos lo que hacen es mantenerles a las pacientes utilizando un método anticonceptivo que han decidido retirarlo, generando más impacto en su salud, porque estas pacientes ya no quieren usarlo. O sea, lamentablemente, posiblemente no fueron bien asesoradas, no les hablaron de los efectos adversos, no les hablaron sobre los diferentes problemas que pueden tener. Y muchos médicos pueden obligar en algunas ocasiones a mantener este método anticonceptivo relacionado a la seguridad de este anticonceptivo. Por ende, sí se recomienda no obligar a las pacientes a mantener estos métodos anticonceptivos cuando la paciente ha decidido ya retirarlos. Y más bien lo que hay que hacer es permitir abordar bien el problema, brindar educación adicional cuando sea apropiado y buscar alternativas al método anticonceptivo que quiere retirarse. ¿Sí? En aquellas mujeres con discapacidad intelectual o física, esto también tiene necesidades únicas. Hay que involucrar mucho a los tutores también, como a la paciente. Tenemos muy pocos datos de seguridad en pacientes con necesidades especiales, porque también pueden haber cierto tipo de pacientes con poca movilidad que pueden tener mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda. Por ende, escoger de forma adecuada los métodos anticonceptivos debe ser un reto o debe ser muy importante para estas pacientes. Y la esterilización en mujeres con discapacidad intelectual física plantea problemas éticos de la autonomía del paciente y el consentimiento informado. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a abordar. Tengan en cuenta que existen anticonceptivos de larga duración que son muy seguros y que no implican la ligadura o la esterilización, ya que esto en entes no podemos decidir de forma adecuada y siempre vamos a necesitar un consentimiento informado en casos de que una tutora o un tutor nos soliciten este tipo de procedimientos. Las mujeres con cáncer
También es una población muy importante porque las mujeres con cáncer activo que hayan sido tratadas por cáncer dentro de los últimos 6 meses deben evitar los anticonceptivos de estrógeno con progestina porque tanto el cáncer como la anticoncepción hormonal combinada son factores de riesgo para trombosis venosa profunda. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de población. Y aquí viene algo muy importante como la prevención. Y las mujeres con antecedentes de cáncer de mama, hay que considerar el uso de DIU de cobre o de plata que hay actualmente, a menos que esté tomando tamoxifeno. Si está tomando tamoxifeno, posiblemente no va a quedar embarazada, por ende, no va a requerir un tratamiento adicional. Las mujeres con riesgo de cáncer de mama o recurrencia, como por ejemplo las píldoras anticonceptivas de emergencia, no están contraindicadas en este tipo de población. Y en casos de necesitar, perdón, mil disculpas. En caso de necesitar anticoncepción de emergencia, no está contraindicada. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Ahora vamos a hablar el tema que todos querían. Y me tomé el tiempo de hablar 30 minutos sobre lo anterior porque creo que es muy importante y relevante. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los anticonceptivos relacionados a la abstinencia periódica y a los diferentes métodos anticonceptivos. Y aquí quiero enfatizar ciertas cosas, porque primero, estos métodos anticonceptivos pueden tener ventajas y desventajas. Y aquí también vienen muchas preferencias en algunas mujeres que tienen contraindicaciones teológicas, o sea, relacionadas a la cultura, a la religión sobre el uso de ciertos métodos anticonceptivos y por ende, conocer estos métodos anticonceptivos puede ser útil para cierta población. Entonces es importante que nosotros hablemos de esto porque muy pocos conocen cuáles son métodos anticonceptivos no hormonales o relacionados a la abstinencia periódica, como por ejemplo el coitus interruptus, que consiste en la retirada del pene antes de la eyaculación, ya que este es un método anticonceptivo que tiene ciertas características en el cual también depende mucho de la habilidad del hombre para poder retirar el pene antes de que exista eyaculación. Esto es algo muy importante y siempre puede existir la posibilidad de que existan microeyaculaciones con liberación de esperma y estas van disminuyendo la eficacia del método anticonceptivo. En un uso perfecto, la eficacia en estudios muy grandes se han encontrado hasta en 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que en un año de uso perfecto del anticonceptivo, de cada 100 mujeres, 4 se quedan embarazadas. Pero en un uso típico, casi llegan al 22%, o sea, 2 de cada 10 mujeres que utilizan, o de 10 parejas que utilizan este método anticonceptivo, en un año van a quedar embarazadas. Eso es estadístico. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método anticonceptivo? Primero, que está disponible a toda hora, ¿sí? Si se olvidó el preservativo, si no tomó la pastilla, si no sé, fue un momento de arrebato, por último, está disponible en ese momento. Entonces, claro, le vuelve una excelente opción. Es de bajo costo y por otro lado, se evita el riesgo de los efectos adversos de las hormonas. Pero la desventaja es que hay un alto riesgo de embarazo. Por ende, no está indicado. Y otro de los datos importantes es que en relación a otros métodos anticonceptivos, el coitus interruptus podría asociarse a menor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Por ahí hay una ventaja que puede tener con relación a los otros. Por otro lado está la menorrea de la lactancia. También genera mucha controversia porque muchas mujeres en periodo de lactancia creen que no pueden tener hijos. Y pues en realidad eso ocurre durante los primeros meses de la lactancia, mínimo 6 meses. Pero debe haber algunas indicaciones porque la lactancia debe ser adecuada, debe dar de lactar al menos 6 a 8 veces al día, 3 veces en la noche, ambos senos, tiene que haber una adecuada proceso de lactancia, el bebé no debe estar comiendo otros alimentos como por ejemplo fórmula o alimentos adicionales. Por ende, este método anticonceptivo se puede utilizar máximo hasta los 6 meses, cuando a los niños ya se les introduce otra alimentación.
Y otro factor importante es que no debe estar menstruando, porque si la mujer ya menstruó, y hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las mujeres después del parto menstrua a los 3 meses. Por ende, hay que tener mucho cuidado de esto. En uso perfecto es del 0.5% en 6 meses, pero en un uso típico es del 2% en 6 meses. Entonces, quiere decir que sí puede ser seguro, pero hay que tener las consideraciones importantes en relación a la lactancia, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventajas que pues tienen los beneficios de la lactancia? Primero, que es barato, que ayuda a bajar de peso, que ayuda a, a alimentar al bebé, se ahorra leche materna, etcétera, leche maternizada o fórmula, pero también hay riesgos porque las desventajas es que hay más riesgo de tener un embarazo no deseado. Y por otro lado está el método del ritmo, que consiste en utilizar las diferentes estrategias como el calendario, el moco cervical o el cinto térmico, que depende primero de pacientes que sean muy regulares y que tengan menstruaciones predecibles. Es importante que las mujeres menstruen de forma regular, que no tengan antecedentes de hipotiroidismo, ovario poliquístico, menstruaciones infrecuentes, etcétera. O sea, una mujer que menstrua como reloj puede utilizar este método anticonceptivo, pero si no, hay que tener mucho cuidado, porque en un uso típico, aproximadamente el riesgo es de un 25%, que quiere decir que una cuarta parte de las mujeres que están utilizando este método van a quedar embarazadas dentro de un año. Es muy peligroso, ¿sí? Una de cada 4 mujeres que utilizan este anticonceptivo van a quedar embarazadas dentro de un año si lo usan con el uso típico. Las ventajas es que es disponible, es de bajo costo y que no usa hormonas. Pero como desventaja es que hay un alto riesgo de embarazo y no previene enfermedades de transmisión sexual, porque en momentos en los que la mujer no está ovulando, el varón eyacula. Por ende, hay contacto de las secreciones tanto de hombre y mujer y que podrían existir riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Los métodos de barrera son los métodos más populares a nivel mundial, muy frecuentes en tanto adolescentes, muy frecuentes en jóvenes, muy frecuentes en mujeres trabajadores sexuales. Este es el método de protección más efectiva del tracto genital contra enfermedades de transmisión sexual, aunque este método anticonceptivo no previene todas las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, el virus del HPV puede estar presente en la piel de las personas y no necesariamente en el pene o el glande. Por ende, el contacto piel a piel puede transmitir en sí estas enfermedades. Tiene una gran eficacia, con un uso perfecto puede llegar al 3%, con un uso típico es del 13%, que quiere decir que una de cada 10 parejas que utilizan este método anticonceptivo en un año van a quedar embarazadas. Y estos van relacionados a los errores comunes, como por ejemplo, no usar condones en cada acto sexual. Y este es un gran error, porque muchas parejas utilizan el preservativo solo cuando la mujer hace una combinación entre anticonceptivos del ritmo, anticoncepción del ritmo y preservativo. Utilizan el preservativo en los momentos en los que la mujer está ovulando, pero pueden haber ovulaciones atrasadas, pueden haber ovulaciones que pueden ocurrir después de lo que esperaba y puede quedar embarazada. Por ende, debe usar el anticonceptivo en todo momento. Ese es un uso perfecto. El uso inadecuado de lubricantes con condones de látex, principalmente lubricantes oleosos o, por ejemplo, aceite, como el aceite Johnson, aceite corporal, etcétera, no es un adecuado lubricante, por ende puede romper los preservativos de látex. Otro de los errores comunes es la colocación incorrecta. Muchos varones se colocan de forma incorrecta el preservativo y pueden tener problemas de su eficacia. Y la mala técnica en el proceso de extracción. Mantener el pene mientras está usando el anticonceptivo puede ser peligroso, porque puede escaparse pequeñas cantidades de semen y pues quedar embarazado. ¿Cuáles son las ventajas? Que este es un método anticonceptivo económico. Otra de las ventajas es que muchas mujeres lo ven favorable porque involucra en la decisión del uso del anticonceptivo. Y la otra ventaja, y que es la más importante, que previene enfermedades de transmisión sexual.
¿Cuál es una de las desventajas? Es que algunas parejas pueden considerar que esto puede generar menor satisfacción en el acto sexual. Pueden tener algunas parejas alergia al látex. Pueden existir químicos que dañan el látex y por otro lado hay riesgo de embarazo. El condón femenino, pues este es un método anticonceptivo diferente. Está hecho a base de nitrilo. Tiene dos anillos flexibles, el uno que mide 7 centímetros y el otro mide 8. Aquí les voy a poner les voy a mostrar. Aquí está el condón femenino. Mide 17 centímetros de largo. Tiene una gran eficacia. En un uso perfecto puede ser el 3% y en un uso típico del 13%. Y como los otros, pues, tiene efectos adversos, ¿no? Y que puede ser errores, ¿no? Y aquí pueden ver el condón femenino. Ahora vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales. Estos que a muchos nos gusta. Y aquí tenemos diferentes tipos de anticonceptivos, como el parche, el anillo vaginal, los inyectables, el DIU liberador de levonorgestrel y también los implantes, que pueden ser de etonorgestrel o de levonorgestrel que tenemos actualmente en el mercado del Ecuador. ¿Cuáles son las opciones de anticonceptivos disponibles? Primero tenemos los anticonceptivos orales combinados, que tienen etinilestradiol. El 100% de los anticonceptivos orales tienen dos componentes, una progestina de diferente tipo y un estrógeno, ¿sí? La progestina puede variar y esta progestina es la que da y genera la acción anticonceptiva. ¿Cómo actúan los anticonceptivos orales y otros anticonceptivos combinados? A través de la supresión de la secreción de LH y FSH a nivel de la hipófisis, generando un proceso de anovulación. Y por otro lado, estimulan o más bien evitan la proliferación del endometrio y que también espesan el moco. Por ende, tiene un triple método de acción. Evita la ovulación, evita la proliferación endometrial y espesa el moco. Los anticonceptivos orales combinados, como les dije, tienen dos hormonas, una progestina que puede ser de primera, segunda, tercera y cuarta generación y etinilestradiol. Todos tienen etinilestradiol. Ninguno tiene, o unos tienen una dosis más y una dosis menos. Depende del tipo de progestina y depende del tipo de la dosis de etinilestradiol, el tipo de uso de estos anticonceptivos que ya vamos a hablar. Y por otro lado están las píldoras de solo progestágeno, que estas píldoras se prescriben en condiciones específicas, principalmente en mujeres en periodo de lactancia o en aquellas mujeres que no pueden utilizar estrógenos, pero la seguridad y eficacia de estos anticonceptivos es menor. Hay otros métodos anticonceptivos combinados, como por ejemplo los parches anticonceptivos, los anillos vaginales, que se utilizan muy parecido a las píldoras, se utiliza por 21 días y se descansa 7. Tienen una combinación de progestina más etinilestradiol, y también están los inyectables, que hay diferentes tipos. Por ejemplo, la noretisterona, que hay diferentes marcas, como por ejemplo la mesigina, el Anulet, etcétera. Perdón, no el Anulet, el Nofertil, que son marcas que tienen este tipo de progestina. Y por otro lado están los LARCs, los anticonceptivos de larga duración reversibles, como por ejemplo los implantes de etonorgestrel y levonorgestrel, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y el DIU, que actualmente hay de cobre, de plata y de oro. ¿Cuáles son las ventajas de estos DIUs? Que tienen diferentes materiales, ya que algunas pacientes pueden tener ciertas reacciones al cobre y están recubiertos de plata y oro, o sea, son de cobre, pero están recubiertos de plata y oro, y evita las reacciones de hipersensibilidad en ciertas pacientes. Pero este es un método anticonceptivo bastante útil y que actualmente ya tenemos anticonceptivos de DIU que tienen una presentación mucho de menor tamaño y que pueden ser utilizados incluso en mujeres que no han tenido hijos. Por ende, esta es una excelente opción para muchas pacientes. Otros métodos anticonceptivos, como ya hablamos antes, los naturales y los permanentes. Aquí están los anticonceptivos de progestina sola, como el Cerazet o el Microlud. El Cerazet tiene desogestrel y el Microlud tiene levonorgestrel en dosis baja, tiene 0.03 miligramos. Esto se toma todos los días, sin descanso, de que la paciente tenga protección anticonceptiva
y se prefieren mujeres en el periodo posparto. Muchos pacientes, muchos médicos van a decir, ¿y cómo utilizamos? Pues podemos indicar en el momento después del parto o podemos indicarlo al mes en la visita de control posparto. Se indica una pastilla diaria, no importa el momento, no necesita que esté menstruando y se debe mantener hasta por 6 meses, ya que a partir del sexto mes, los pacientes ya pueden utilizar anticonceptivos orales combinados o inyectables, ya que no existe ninguna contraindicación con la lactancia por el uso de estrógenos en bebés lactantes. Bebés más de 6 años que lactan no tienen efectos adversos en el consumo del estrógeno. Por ende, se pueden utilizar después. Y aquí viene una cantidad de anticonceptivos orales combinados, como ustedes pueden ver en el microginón, que es el caballito de guerra de todos los métodos anticonceptivos, es el que tienen en todos los hospitales públicos. Este es el levonorgestrel más estradiol, que viene de 21 grajeas, que se toma por 21 días y se descansa 7 días. Y hay otros, como por ejemplo el Dienogest, la drosperinona, la ciproterona, el Clyra, el Diane, el Dixie, el Mesamez, el Velara, etcétera. O sea, tenemos un sinfín de anticonceptivos orales combinados con diferentes combinaciones de progestágenos. Por ejemplo, tienen diferentes mecanismos de acción. Hay unos que son androgénicos, antiandrogénicos, y hay otros que tienen efecto mineralocorticoide, que por ende son diferentes usos, como por ejemplo los anticonceptivos antiandrogénicos como la drosperinona, la ciproterona o el Dienogest, son muy útiles en mujeres con síndrome de ovario poliquístico o mujeres con antecedentes de endometriosis, por ejemplo, y que pueden ser muy útiles en estas pacientes, ¿sí? Hay diferentes presentaciones, se pueden utilizar por 21 días y descansa 7, y hay otros como, por ejemplo, este Mesamez Mini, el Jazz o el Bella Face Mini, suave, el Bella Face suave, que se toma por 28 días seguidos sin descanso. Entonces es importante esto. Los anillos vaginales, como el Excel Ring y el Nova Ring, son muy útiles porque se utiliza por 21 días y 7 días se lo retira. Se pone desde el primer día de la menstruación, son métodos anticonceptivos seguros, no interfieren con la relación sexual, no se siente, son muy buenos. Ahora vamos a hablar de los embarazos, vamos a hablar sobre la eficacia de los otros métodos anticonceptivos. Estos métodos anticonceptivos, como ustedes pueden ver, en estudios realizados en los Estados Unidos, los más seguros son el implante y los dispositivos intrauterinos. Todos tienen eficacia muy parecida cuando el uso es perfecto. Pero, ¿qué pasa en un uso típico? Como ustedes pueden ver, los anticonceptivos de larga duración son mucho más seguros que los anticonceptivos inyectables, orales combinados, los parches o los de intervalo, como podemos ver. Entonces, en uso típico, la tasa de seguridad de estos anticonceptivos disminuye mucho y no varía tanto en los implantes, en los DIUs de levonorgestrel, porque estos no dependen del uso de la paciente. Y esto es algo muy importante porque la eficacia depende de eso, de que la paciente se acuerde, de que la paciente se ponga, de que la paciente utilice en el día que debe utilizar. ¿Sí? Estos anticonceptivos de acción reversible son reversibles y de acción prolongada. Esto en mujeres jóvenes en mayor riesgo de cometer errores en la toma de métodos anticonceptivos, por ejemplo, los grupos de edades, como ustedes pueden ver, las más jóvenes tienen más riesgo de cometer errores que las adultas, ¿sí? La comparación de eficacia de los métodos anticonceptivos, como por ejemplo, los de primer nivel, que son los muy efectivos, están los ejemplos del implante, la vasectomía, el DIU, la esterilización femenina. En segundo nivel están efectivos, que ocurre uno de 9 embarazos en 100 mujeres por año, como los inyectables, las píldoras orales, los anticonceptivos, los anillos vaginales y los parches. El tercer nivel, o moderadamente efectivo, que pueden ocurrir 10 a 25 embarazos por cada 100 mujeres al año, como los condones, el diafragma, la fertilidad basada en la conciencia, o por ejemplo el coitus interruptus, que es el anticonceptivo de este. Y cuarto, los menos efectivos,
que puede producir 26 a 32 embarazos por 100 mujeres al año, como el retiro, el implante, el capuchón cervical, etcétera. Cuando se da a elegir los métodos anticonceptivos, se ha demostrado que las mujeres prefieren los anticonceptivos de larga duración sobre otras opciones. Y la elección del método anticonceptivo, después de asesorar, pueden ver ustedes que la mayoría de las mujeres utilizan anticonceptivos de acción prolongada, como por ejemplo el implante, el DIU, o incluso otros anticonceptivos. Y otras muy pocas utilizan los de acción corta. Los LARCs están asociados con altas. Ustedes pueden ver, las tasas están muy satisfechas, un gran porcentaje de mujeres que con relación